relativamente más dinámica. Bueno, sé que muchos de ustedes están en sus fuentes laborales, pero eh, en esta clase se da puntos por asistencia y participación. Primero iniciaremos mostrándoles pues nuestro plan de clases. Me van a decir si ven mi pantalla. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener clases el 4 y el 5 de octubre. Nuestra primera clase va a ser de 7 a 9 y mañana de 8 a 10. Vamos a tener estas sesiones virtuales. También vamos a tener un foro debate obligatorio con puntaje. Además de un cuestionario para saber bueno, para calificar lo aprendido. En cuanto a los puntajes, el foro debate va a valer 30 puntos, por lo que se le solicita directamente no hacer un foro debate o contestar al foro debate con lo que saquen del ChatGPT. Es fácil darse cuenta, así que quienes irrumpan en esta solicitud, pues no tendrán adecuadamente los 30 puntos y tal vez a algunos se les olvide. Porque el foro debate es una especie es una actividad que permite que todos nosotros pues interactuemos, digamos lo que pensamos. Y si nosotros estamos pues todo el tiempo consultando al ChatGPT, no estamos dando nuestra forma de pensar, lo que nosotros opinamos sobre el tema. La evaluación final va a valer 50 puntos y la asistencia y participación 20 puntos. Entonces son los 100. Se les va a poner en la plataforma documentos que ustedes van a poder revisar, leer y se les va a dar tiempo para que contesten también su prueba final. Bueno, ya habiendo marcado esos pequeños parámetros, iniciemos nuestra clase. Que me gustaría también que si hubiera alguna pregunta, me la hagan conocer levantando la mano. O en su defecto, pues en su momento me pueden interrumpir, yo no me voy a hacer ningún problema. Podemos más bien contestar esas preguntas. No sé si pueden ver mi pantalla. Se ve el... Nos han estado preparando las tesis, ¿no? Sí, está contento. ¿Pueden ver? O sea, yo lo que le decía. Sí, se puede ver. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer nuestro módulo 5, que es habilidades directivas en la gestión de salud. Y también voy a ir preguntando, es muy importante saber, porque esta parte es dinámica, no es algo netamente, pues, eh, teórico, que ustedes, pues, se van a olvidar. Esta parte es un módulo, es un tema que les va a permitir manejarse no solamente en el área pues laboral, sino también manejarse como líderes dentro de su comunidad, dentro de su familia, etcétera, etcétera. Porque el médico está llamado siempre a ser pues líder de su hospital, líder de su comunidad, líder de su familia, etcétera. Y las habilidades directivas tienen que estar inmersas dentro de este líder, ¿no? Primero vamos a hablar sobre la gestión del tiempo y la eficacia directiva. ¿Qué es eso? El tiempo es uno de los recursos más importantes que hay. Es verdad, el tiempo es dinero. Quien dijo eso, pues tenía mucha razón, porque el tiempo es el recurso más valioso que tenemos.
Otros recursos dentro de nuestro trabajo es la información, las personas, el dinero, etcétera. Pero como el tiempo no se puede comprar, es la cosa más importante y la más valiosa. Si se hace un buen uso o un uso inteligente de esos recursos, salvo los del tiempo, no se logra sacar el máximo provecho de ninguno de ellos, es decir, de la información, de las personas o del dinero. Si se consigue controlar el tiempo adecuadamente, se estará aprovechando al máximo y se podrá asimismo sacar mayor partido posible de los otros recursos. Entonces, de ahí podemos entender que la cosa más importante dentro de la gestión de un líder, dentro de un hospital, es el tiempo. Las experiencias personales con respecto al tiempo llevan a la siguiente conclusión. No se tiene el tiempo suficiente, pero la realidad es que todo el mundo tiene el tiempo disponible. Solo son 24 horas, un día. ¿Por qué a otra gente le alcanza siempre el tiempo? ¿Cómo es que ocurre este fenómeno? A ver, a mí me ocurre que cuando yo entro a mi fuente laboral, yo trabajo medio tiempo, 4 horas. Y desde las 2:30, no sé qué he hecho y ¡pum! Aparece, no, hacia 18:30, hora de irse. O me quedo más tiempo. Ay, bueno, puedo regalar una hora más a mi institución, pero ¿será eso lo adecuado? ¿Y por qué otras personas que tienen la misma cantidad de tiempo, de horas de trabajo, a ellos sí les alcanza el tiempo? ¿Cómo gestionan su tiempo? El problema no es la cantidad de tiempos que se le dé, sino cómo se vaya a gestionar los mismos. La falta de tiempo es solamente una excusa, sino en realidad es cómo se utiliza, qué se hace con él. Comprender esto es el primer paso en el desafío de aprender a gestionar el tiempo y dar, por tanto, a cada uno cierta cantidad de actividad, no hacer tiempo muerto. Muchos de nosotros, ¿qué hacemos para estar atentos, bueno, esperando en la cola de alguna cosa, del cine, por ejemplo, o dentro de algún lugar que nos permitan, nos hagan esperar para atender? No voy a decir banco porque no nos permiten sacar el teléfono, pero sacamos nuestro teléfono y empezamos a ver TikTok. Hemos perdido ese tiempo, tiempo muerto, pero igual tienes que hacer pasar el tiempo porque hay que esperar y el esperar es pérdida de tiempo en muchas ocasiones. La mala gestión del tiempo hace que uno se sienta atrapado en el día, que se pierda de vista los objetivos. Se hacen cosas poco importantes. Se cometen errores por precipitación y se está tenso. Entonces, primero, en este primer punto, se esté atrapado todo el día, ocurre. Puede ser que un momento ustedes lleguen con toda la energía para realizar su trabajo, pero les piden, por favor, un informe acá, otro informe allá, o venga a recursos humanos, o vaya a una reunión, y ahí todo el tiempo te has perdido en ir y volver, y ese tiempo no regresa. Cuando eso ocurre, no tenemos los objetivos claros. Y si no tenemos los objetivos claros, nuestro trabajo va a ser mediocre, uno. Segundo, no va a ser capaz de responder a las necesidades laborales. Se cometen errores porque uno quiere hacer al último todo. ¿Qué ocurre? Supongamos que han estado todo el día en una reunión con los directivos de su hospital y justo tenían que entregar un informe ese día, hasta las 7 de la noche. Saliendo 6:30, inmediatamente ustedes van, empiezan a hacer lo más pronto posible para no llamarse la atención y ahí ocurren los errores. Porque por hacer rápido entregan cualquier cosa.
y eso provoca tensión. ¿Cuáles son las respuestas habituales para la falta de tiempo? Fácil, hay que trabajar más horas. Si uno pues tiene solo 4 horas, es decir, medio tiempo, en el caso de los médicos, pues 6 horas, trabaja 1 hora más, no le alcanza, no hay otra. Hay que trabajar más deprisa, eso lleva horror y atención también. Pensar que lo haga otra persona, delegar, es decir, que haga otra gente, yo no voy a hacer, no me alcanza tiempo, por favor, otra persona. Posponer las tareas a realizar, priorizar, dicen algunos. Yo opino que es posponer. ¿Por qué? Porque vamos a decir, lo más importante hoy día voy a hacer y después mañana el resto a ver cuando tenga tiempo y como nunca tiene tiempo, termino no haciéndose. Las consecuencias de esta falta de tiempo van a llevar a realizar jornadas demasiado largas, jornadas en las que van a ser incluso de 12 horas, porque debido a que ha perdido un tiempo grande, tiene que reponerlas trabajando más horas. Estar demasiado estresado, disminuyendo la capacidad intelectual, acarreándose problemas de salud, teniendo sentimientos de frustración y como es debido a cometer más errores de lo debido. El gestionar el tiempo significa dominar el propio tiempo y trabajo en el lugar de ser dominado por ellos. Es una de las claves para alcanzar los objetivos y metas propuestas. La gestión del tiempo es una herramienta de manejo que permite disponer plenamente del tiempo de trabajo, evitando los posibles interrupciones que no aporten nada a los objetivos de la organización. Se debe formular entonces la pregunta: ¿cuál es la mejor manera de usar el tiempo en este momento? Y la respuesta adecuada debe ser seleccionar la mejor inversión que se puede hacer en cada momento de su tiempo en el área de trabajo. El tiempo hay que gestionarlo de manera que los horarios se acerquen a donde se quiere llegar y a quien se quiere, quien quieres ser. Esto consiste en dar acciones, a dar coherencia a las acciones que nos permitan acercarnos a una meta elegida, utilizando con ello dos herramientas importantes y básicas. Uno es la clarificación de los objetivos para saber mejor lo que se debe conseguir y segundo, identificación de los principales puntos de pérdida de tiempo para poder combatirlos. Es fácil. Probablemente ahorita piensan, esas son ideas demasiado sencillas como para las que me esté dando consejos. Yo quiero hacer más rápido mi trabajo y hacerlo bien, no quedarme más tiempo, no más horas de trabajo dentro de mi área. La clarificación de los objetivos, primero, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué finalidad? De no dar vueltas sobre un asunto. Cuando uno se tiene claro el objetivo, se hace 2, 3, 4 veces un trabajo. Y segundo, identificar los puntos importantes de pérdida de tiempo y combatirlos. Por ejemplo, si me dan para revisar pues varias historias clínicas y tengo que hacerlo en corto tiempo, primero pensaré cuál es el objetivo de esta revisión. Segundo, cuáles son los puntos importantes los que tengo que revisar para no perder mi tiempo. Ahora hablaremos de cómo es ser proactivo. Ante una situación difícil hay que tener una pausa. Siempre, siempre que estamos ofuscados con trabajo, tenemos que hacer una pausa y pensar, ¿cómo podré realizar mejor mi trabajo? Y hay 4 herramientas con las que todo el mundo nace. Uno, el autoconocimiento. Ha de apartarse de sí mismo y observar sus pensamientos y acciones. Tengo que conocerme y saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Si soy capaz de hacer una actividad y la voy a hacer en ese tiempo. Segundo, conciencia, distinguir entre
lo que está bien y lo que está mal. ¿Será bueno hacer esto? Si voy a realizar, ¿será bueno? ¿Cuáles son las probabilidades que falle? ¿Cuáles son las probabilidades de éxito? Imaginación. Contemplar nuevas posibilidades, posibles consecuencias. Muchas veces vemos los trabajos y decimos, ay, lo mismo, tanto, repetir lo mismo. El reto de esto es ver nuevas posibilidades. A ver si hago de esta forma, ¿será que hago más rápido? Tener voluntad independiente, tener el poder de elegir la mejor alternativa para realizar un trabajo. Y así, cuanto más se ejercitan las herramientas, más proactivo es y mayor control de la vida tiene. Algunas pautas para seguir y para llegar a ser más proactivos es hacerse una promesa y mantenerla. Es bien difícil, pero si ustedes hacen el ejercicio, cumplen. Y cumplen, pues ya tienen 50% de la proactividad en la bolsa. Poner atención a las palabras que se dicen en el día, registrando cuántas veces se utiliza el lenguaje reactivo, procurando combinarlo la próxima vez e identificar alguna situación a la que se tenga que hacer frente en el futuro y en la que se detecte que siempre se comporta reactivamente, analizar por qué se hace y tratar de ser proactivo ante dicha situación. Hacer algo que siempre se quiso hacer, pero nunca se atrevió. Por ejemplo, subir una montaña rusa, invitar a alguien a salir, emprender un nuevo negocio. Al enfadarse con alguien, hay que ser el primero en disculparse, identificar algo que siempre preocupe y que no se pueda hacer nada al respecto y olvidarse de ello. Oprimir el botón de pausa ante cualquier situación desfavorable, pensar primero y después actuar. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo y cumplirlas. Bueno, después de esta corta reflexión con respecto a cómo ser proactivos, que evitar siempre las actividades que nos quitan tiempo, manejar mejor nuestras actividades, vamos a hablar sobre lo que es la dirección por objetivos. ¿Qué es la dirección por objetivos? Es una técnica que hace posible trasladar los objetivos estratégicos de una institución o empresa en los que toda la organización participa en su conjunto a objetivos específicos para cada una de las personas que la integran. Es decir, que cada persona dentro de su institución tenga objetivos específicos que permitan llegar al objetivo mayor y hacer crecer la empresa. ¿Qué permite eso? Que cada área cumpla con su correspondiente trabajo, que permita que cada departamento termine uniéndose para cumplir un fin común, que es hacer crecer una institución. En este caso digo empresa, pero así es un hospital, una empresa. Debe funcionar como tal. Hablaremos ahorita sobre lo que son las hards y los softs. Los hards son habilidades y técnicas de conocimiento específicos que se pueden aprender y medir de manera objetiva. Estas habilidades hard y soft son concretas y se adquieren a través de la educación formal, la capacitación especializada o la experiencia laboral. Son tangibles, es decir, son capaces de ser medibles. Y generalmente se pueden demostrar a través de certificaciones, títulos académicos o pruebas de competencia. ¿Qué son los hard skills? Es el conocimiento técnico en informática. La capacidad de utilizar software específico, conocimientos de programación, diseños gráficos, base de datos, redes, etc. Las habilidades de áreas especializadas pueden incluir habilidades de campos como inteligencia, medicina, contabilidad, marketing, finanzas y otros. Competencias matemáticas y analíticas. Son capacidades para realizar cálculos
complejos, análisis de datos estadísticos, modelado matemático y otros. Experiencia en el uso de herramientas de software específico. Por ejemplo, dominio de herramientas de diseño gráfico como Adobe Photoshop, habilidades en el manejo de software, de contabilidad, SAP, etc. Esos son los soft skills. ¿Qué son los hard skills? O habilidades duras. Estas habilidades son específicamente importantes en trabajos que requieren conocimientos técnicos y tareas específicas. Estas habilidades a menudo forman parte de la base para realizar una función o una tarea particular. Las empresas a menudo buscan candidatos con habilidades duras adecuadas para ocupar posiciones específicas, y es que estas habilidades son esenciales para desempeñar las responsabilidades de trabajo de manera específica y efectiva. Es importante destacar que puede variar según la industria y en el campo laboral, y a medida que la tecnología va avanzando y los conocimientos van evolucionando, es necesario estar actualizado y adquirir nuevas habilidades duras para mantenerse en el mercado laboral. En fin, las soft skills o actividades blandas se refieren a habilidades personales y sociales que se relacionan con forma en la que interactuamos con los demás y nos enfrentamos a situaciones en el entorno laboral. A diferencia de los hard skills, los soft skills son difícilmente medibles, son de manera objetiva y se desarrollan pues en base a la experiencia, la práctica, la autorreflexión, al autoconocimiento. Estas habilidades no son transferibles y se pueden aplicar en diversos contextos. En algunos ejemplos son de soft skills, van a incluir, por ejemplo, la capacidad de comunicación, la capacidad del trato interhumano, etc. Todo eso es importante porque nos van a permitir, digamos, interactuar con nuestros dependientes. Así, la habilidad de la comunicación efectiva, la capacidad de escuchar atentamente, expresar ideas claramente, adaptarse al mensaje del público objetivo, de forma objetiva, y tener empatía hacia los demás. Eso es algo que muchas personas no tenemos, pero podemos adquirirlas. Sí, hay que estudiar. No he dicho que uno nace con eso, pero esta habilidad que denominamos blanda nos va a permitir manejarnos en el mundo laboral. Cuando un jefe no tiene comunicación efectiva, la capacidad de escuchar no es la adecuada. No dejas expresar tus ideas claramente. Yo conozco muchas personas, que están dentro del campo médico, que son directores, jefes médicos, que no saben escuchar al resto. Escuchan lo que quieren. Segundo, no expresan bien sus ideas, lo hacen de manera caótica. No se adaptan al mensaje del público. No lo hacen de forma objetiva. Y no tienen empatía, te riñen cuando vas a su oficina. Entonces, esa habilidad la tienen que aprender todos los directores, todas las personas que manejan personas. El trabajo en equipo y la colaboración también es una soft skill, es decir, la capacidad de colaborar con personas de diferentes antecedentes, habilidades, contribuir de manera constructiva, fomentar un ambiente de trabajo positivo y resolver conflictos de manera eficiente. Otro es el pensamiento crítico y la resolución de problemas, esa habilidad que tiene para analizar una situación y dar la mejor solución ante un problema, o identificar un problema y darle una solución adecuada, generar soluciones creativas sin mucho problema y tomar decisiones fundamentadas. ¿Qué es lo más importante? El hecho de tomar una decisión es bien difícil para pues un profesional, más si está en cierta jerarquía, porque no sabemos las repercusiones, y si sabemos, pues tomar la mejor decisión
y con fundamentos va a disminuir, digamos, los efectos negativos de esta decisión o serán más los efectos positivos frente a ella. Flexibilidad y adaptabilidad. Ser capaz de ajustarse a los cambios, asumir a nuevos roles y responsabilidades y mostrar resiliencia frente a los desafíos laborales. Liderazgo y capacidad de influencia. Las habilidades para motivar, inspirar, guiar a otros, además de poder influir positivamente en la toma de decisiones y la implementación de proyectos. Este tipo de habilidades son fundamentales para el éxito del entorno laboral, ya que juegan un papel clave en la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la gestión de las relaciones profesionales. Estas habilidades van a permitir establecer conexiones significativas con los colegas, clientes, superiores, lo que a su vez promueve la colaboración, la productividad y el ambiente laboral saludable. Además, son especialmente valiosos en situaciones que requieren interacción con otras personas, como la resolución de conflictos, la negociación, el liderazgo de equipos y la gestión de proyectos. Bueno, si bien las empresas buscan candidatos que posean un equilibrio entre el soft skills y los hard skills, o son hábiles, o equilibrio entre las habilidades blandas y duras, ya que la posibilidad de interpersonal es de un indicador de cómo un empleado se integra en la cultura organizativa y cómo puede adaptarse al cambio y a los desafíos. Es importante destacar que aunque los soft skills pueden ser más difíciles de cuantificar y medir, también se puede desarrollar y mejorar a lo largo del tiempo. El autodesarrollo, la participación en las actividades de formación y la búsqueda de retroalimentación constructiva son formas efectivas de fortalecer estas actividades. Bueno, ahora para retroalimentar con respecto a los soft skills y los hard skills. Los hard skills, un ejemplo nada más, son todo aquello medible. Los diplomados, los cursos realizados, todo aquello que puede ser demostrable. Los soft skills son actividades que ustedes van a tener per se, que pueden ser aprendidas, pero también pueden venir o aprenderse. Bueno, pueden aprenderse o pueden venir de uno mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si bien un buen líder puede tener un currículum excelente, el hecho de no tener buena comunicación no es un buen líder, no tiene capacidad de motivación, etcétera, etcétera, va a hacer que ese profesional decaiga. Así tenga el mejor currículum. Pero si ambos tienen un equilibrio entre las habilidades blandas y las actividades duras, el profesional va a ser idóneo para cualquier área de trabajo. ¿Cuál es la importancia de ambas habilidades? La complementariedad de estas habilidades, mientras que las hard skills proporcionan un conocimiento técnico de la capacidad y la capacidad para realizar tareas específicas, los soft skills facilitan la aplicación de este conocimiento en situaciones laborales, como la comunicación efectiva con los colegas y la resolución de problemas de equipo. Al cambiar ambas habilidades, los profesionales pueden ser más versátiles, adaptables a diversas situaciones laborales y con un buen desempeño. El éxito de un buen trabajador es tener los hard skills. Es importante, hemos dicho, para un desempeño de trabajo es específico cumplir con las responsabilidades técnicas, saber qué se tiene que hacer. No es lo mismo que, perdón la redundancia, que un ingeniero realice un plano que un dibujante realice un plano o un arquitecto. Estas tres personas tienen diferente forma de ver un plan. Los hard skills permiten de manera técnica saber cómo se tiene que realizar un trabajo desde su punto de vista. Lo van a hacer diferente los tres personajes. Pueden tener todos la razón,
El hard skill o habilidad dura va a permitir saber el cómo hacer demostrable. Por ejemplo, en el campo de la programación es esencial tener habilidades de programación y conocimiento del lenguaje de programación. Sin embargo, los soft skills son igualmente importantes para tener éxito en el trabajo. Las habilidades de comunicación, trabajo en equipo, el pensamiento crítico, permiten a los profesionales en general interactuar efectivamente con sus colegas, resolver problemas de manera eficiente y tomar decisiones fundadas. Y así, bueno, ahora hablaremos de principios de planificación y organización del directivo. Los principios de la dirección empresarial, vamos a hablar así de empresarial, porque un hospital, si ustedes lo manejan bien, tiene que manejarse como si fuera una empresa. Tiene POA, tiene empleados, etc. No hay nada diferente. La única cosa diferente es que se maneja pues con un producto que es la salud. Y así, una dirección empresarial adecuada son las normas y valores que orientan a una organización, tanto en la estructura como en sus empleados, mediante diferentes actividades y tareas que lideran el área directiva. La dirección es la función principal del proceso administrativo de una empresa, que le permite desempeñarse de manera eficiente y permanecer en el tiempo. Resulta un proceso con mucha responsabilidad y se basa en diferentes principios generados que aplican a cualquier tipo de organización. La dirección empresarial es un área que debe guiar el trabajo de toda empresa y seguir el máximo rendimiento posible de los recursos humanos y materiales para cumplir con sus objetivos. Las tareas de la planificación y organización y la gestión y el control del trabajo de toda una organización son algunas de las funciones de la dirección. ¿Cuál es lo importante que sea de la dirección? A ver, uno va pensando que ¿por qué tiene que haber una cabeza? ¿Por qué tiene que existir una dirección? ¿O acaso no podríamos hacer todos el mismo trabajo? ¿No funcionaría así mejor una empresa? Bueno, aquí está la respuesta. La dirección es la parte más esencial de la administración empresarial a la que el resto de las áreas deben responder. Un correcto desempeño de la dirección va a permitir cumplir los objetivos y alcanzar el éxito. Incluso podrá hacer frente a las situaciones de crisis y de imprevistos. La dirección es una actividad destinada al liderazgo. La conducción y el control de los esfuerzos de un grupo de individuos y todo lo que forma parte de una empresa. Un buen líder que tenga liderazgo implica la adhesión espontánea y voluntaria de los empleados a su mando, en lugar de una sanción para que se respete las normas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una persona que tenga el liderazgo correspondiente dentro de una empresa va a hacer que todos sus empleados se adhieran a su causa. Los principios de una dirección empresarial tienen su origen en el libro de Henry Fayol, publicado en 1916. En la actualidad se conocen 5 principios básicos que van a permitir llevar adelante el desempeño de una organización. Uno es la coordinación de intereses. Consiste en manejar en armonía entre los diferentes integrantes de la organización para que puedan llevar adelante sus objetivos. Por ejemplo, mantener un equilibrio entre los intereses de la inversión y el directorio y los empleados. Manejar esta coordinación de intereses depende de los objetivos de la institución. No depende del humor del líder o del administrador en salud o del jefe médico. Este debe responder a los objetivos empresariales.
La impersonalidad del mando consiste en el desempeño de la autoridad basado en requerimientos y en objetivos estipulados por la organización. La autoridad de mando debe actuar en base a los intereses y demandas de la empresa, no según el criterio de los intereses individuales. Esto se tiene que ver de manera adecuada. Cada vez que uno pues toma un mando, el mando de una empresa, el mando de una clínica, el mando de un hospital, como director, como jefe médico, etcétera, no debe velar sus intereses personales. Los intereses personales están muy por debajo del objetivo de la empresa. Todas las decisiones que se tomen, todas las actividades que se realicen, tienen que ser con la finalidad de cumplir un objetivo, y es el crecimiento empresarial. 3. La supervisión directa consiste en hacer funcionar de manera correcta la cadena de mandos a través de diversos canales de comunicación que permitan emitir orden, solicitar informes y recibir una respuesta. De esta manera, la autoridad puede brindar apoyo y seguimiento a cada responsable del área. El error más grande que comete la mayoría de los directivos de alto rango es no hacer una supervisión directa, no pedir informes, pensar, he delegado o esta función a tal persona, ellos me responden. No. A través de diversos canales, uno tiene que hacer supervisión directa de las personas que se tienen a cargo. Y ver la mejor forma de que la información fluya hacia la persona correspondiente, para tener la información de manera clara y sin distorsión. La vía jerárquica consiste en la calidad de los mensajes que transmite la autoridad para que el receptor comprenda su carácter de veracidad e importancia. Los mensajes deben ser claros y precisos sin dejar lugar a dudas o a dobles interpretaciones. De esta manera, se debe evitar malos entendidos y conflictos y rumores. La resolución de conflictos consiste en evitar posibles situaciones de conflicto y en resolver problemas, aunque a simple vista parezcan de poca importancia. Podrán empeorar a través de la difusión de boca a boca entre los empleados, por ejemplo. El conflicto es un problema que se antepone al logro de las metas de la organización. La resolución de conflictos, pues, tiene que ser de la mejor manera dentro de una institución. No puede haber eso de yo no le hablo a ella porque no me cae bien o porque hemos peleado. La empresa es la empresa. No me cae bien, eso es cosa distinta. Yo tengo que trabajar y tengo que hacer mi mejor trabajo. Si tengo que hacer equipo con alguien que no me cae bien, qué pena, pero tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien. Hay que interponer nuestro trabajo frente a nuestros gustos personales. Sigamos con principios de la dirección. El industrial francés Henry Fayol fue uno de los principales contribuyentes al enfoque de la administración. En su libro titulado La Administración Industrial y General de 1916, dio a conocer 14 principios que dan orientación administrativa sobre cómo implementar las 5 funciones de la dirección. 1. La división del trabajo. Dividir la organización del trabajo según la especialización y la eficiencia de cada empleado y cada área para alcanzar una mejor eficacia y productividad. Bueno, dividir el trabajo acorde a la capacidad de cada empleado o depende de cada departamento. Así, cada quien va a hacer su trabajo correspondiente
y lo va a hacer de manera adecuada. No es bueno que todos hagan todo. Eso no es división de trabajo, eso es mezcla. Hay empresas donde todos hacen todo. Unos escriben cartas, los otros reciben información, otros la generan, pero todos al final terminan haciendo lo mismo. Ahí se pierde tiempo. Entonces, la mejor manera de organizar esto es dividiendo por áreas y dándoles especialización a cada trabajador, a cada área. Y de esta forma, cada empleado va a poder sacar lo mejor de sí. La autoridad y la responsabilidad. Establecer un equilibrio entre el poder que ejerce la autoridad y las funciones que deben realizar para evitar y hacer abuso de la autoridad es muy importante. Ser responsables con el poder. ¿Qué se va a hacer con eso? Con la autoridad. Y es importante mencionar el abuso de la autoridad. Como líderes de una empresa de salud, estamos viendo que existe esto y es algo tangible, el abuso de la autoridad. Usted viene, después de su hora de trabajo, se queda sin preguntarnos qué tenemos que hacer. O abusan sobre cuándo, cuánto tiempo extra puedo eh, dar a la institución. Eso genera falta de empatía hacia el trabajador y eso va a crear cierta incapacidad para ponerse en el lugar de la empresa. Sin embargo, hay formas de manejar esto con respecto a incentivos, reconocimientos y otros. La disciplina. Respetar y hacer respetar a los demás, cumplir las normas y reglamentos en la organización. Este principio puede fomentarse desde la autodisciplina a través de o también a través de las sanciones y multas a quien las irrespete. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado tarde a nuestra fuente laboral? Y eso es falta de disciplina. Les digo bien, puede ser una vez que lleguen tarde, pero todo el tiempo es molesto. Así no te descuenten. Muchas veces no debería ocurrir. Las sanciones permiten que se autorregule. Sin embargo, no debería existir estas sanciones. Porque uno debe tener esa autodisciplina para poder realizar sus actividades de mejor manera. Llegar temprano, vestirse bien, siempre estar de buen humor, no dejar que las personas pues influyan en ti de manera negativa. Entregar el trabajo a tiempo, no contestar a las personas de manera inadecuada. La unidad de mando. Establecer que cada empleado responda a un solo superior directo, de quien recibirá órdenes y apoyo. De lo contrario, se podrá afectar el desempeño y la productividad de la organización. Es muy importante. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido más de un jefe? Sí, a mí me han contratado para que por así decir, pues sirva a mi jefe, que es el jefe médico. Pero también existe la secretaria que también me da órdenes y me dice, ayúdame. Y necesito apoyo, inmediatamente me llaman. O hay otras personas que les dan órdenes y contraórdenes, sinceros. Cuando existe este tipo de dualidad en cuanto al mando, no hay productividad en la organización. Uno no sabe ya qué hacer para que las cosas les salgan bien o a quién obedecer. La unidad de dirección, asegurar que todas las actividades tengan el mismo objetivo, como el marketing, publicidad, ventas, promoción.
sean dirigidos a un mismo directorio a través de un plan de procedimientos establecidos. ¿Qué quiero decir con eso? Si nuestra empresa de salud va a vender salud, todo debe ser relacionado con salud. Marketing, publicidad, las promociones, etc. No puede salirse ninguna actividad de los objetivos empresariales. La subordinación del interés individual al interés general. Reconocer y fomentar, en primer lugar, el interés general de la organización y, en segundo lugar, el de los empleados, como ascender, capacitarse o aprender nuevas tareas. La remuneración, mantener una política de remuneración, valor monetario de que la empresa da a su empleado a cambio de los servicios recibidos, que debe incluir incentivos financieros y no financieros. Esto va a causar fidelidad. Fidelidad en nuestro cliente interno, que es nuestro trabajo. La centralización y descentralización. Definir el grado de concentración de poder de la autoridad, que varía según la condición del negocio y el tipo personal. La cadena escalonada permite con claridad una línea de autoridad o de mando que puede ser horizontal o vertical. Pero la cadena escalonada no solamente nos va a permitir saber pues, con qué autoridad yo me voy a relacionar, sino nos van a decir, esta persona está al mando de eh, cierto departamento. Entonces yo también me voy a poder saber dirigir entre subordinados y mi jefe entre jefes. El orden, mantener un lugar para cada objeto a fin de optimizar los tiempos de producción y mantener el orden social a través de la selección adecuada de cada empleado en el cargo más idóneo. La equidad, dar un trato igualitario a todos los empleados, asegurando bondad y justicia. Este tipo de vínculo genera lealtad y compromiso empresarial. La estabilidad personal, fomentar y acompañar el rendimiento del empleado que es contratado de manera permanente y que sabe que tiene oportunidades de progresar dentro de la organización. La iniciativa, estimular a los empleados para que opinen, aporten, sugieran, construyan y armen planes de trabajo para que se sientan partícipes de la organización. En síntesis, hacer que ellos mismos creen sus ámbitos de trabajo o planes para mejorar su trabajo, hacerlos crecer, empoderarlos en su área. El espíritu de cuerpo, crear unidad, cooperación y espíritu en equipo entre los empleados para evitar confrontaciones. Y eso es muy bueno, pues, para hacer los equipos fuertes. Recompensar a cada uno de los participantes del equipo según su mérito, sin generar celos y situaciones de disconformidad. Bueno, ahora hablaremos sobre la delegación. ¿Qué es la delegación? La delegación se entiende como la cesión de responsabilidades entre personas para la ejecución de una tarea específica. Desde un punto de vista de gestión, la delegación se produce en el momento en el que el mando superior asigna una tarea a cualquiera de sus subordinados. ¿Con qué finalidad? De mejorar el trabajo. Pero la delegación genera un efecto positivo entre ambos sentidos. Uno, el mando superior libera tiempo para la ejecución de las tareas de mayor valor añadido y muestra confianza en su equipo. El subordinado se mantiene conectado a las funciones de su superior, maneja su capacidad para ejecutar tareas de mayor valor añadido y obtiene autonomía.
Las ventajas de la delegación son fáciles de saber. Empoderamiento de la persona, incremento de la satisfacción laboral y de la productividad, perdón. Si bien para beneficiarse de ello, la delegación debe ser eficaz, para lo cual es importante tener en cuenta una serie de factores. El tema de delegación, como ya hemos mencionado en cuanto a su concepto, se entiende como delegación la cesión de responsabilidades entre personas para la ejecución de una tarea específica. Es un término engañoso. No significa que delegar es darle todo mi trabajo que me lo haga. No significa decir hágamelo y yo voy a presentar. No, la delegación menciona cosas que habíamos visto adelante, la primera parte. La forma de cómo puedo hacer que el tiempo que tengo sea productivo. La delegación per se no quiere decir que toda la responsabilidad se le da al subordinado y después le echo la culpa. No, la delegación es una responsabilidad compartida. Si bien los actos ejecutivos tienen poco tiempo, porque todo el tiempo están en reunión, 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 y eso les va a pasar. Delegar funciones va a hacer que continúe las actividades dentro de su departamento. Bueno, ¿cuáles son los factores inherentes a la delegación eficaz? Uno, la responsabilidad. Cuando se delega responsabilidades, se espera que la persona sobre quien se ejecute la delegación lleve a cabo decisiones a fin de conseguir resultados específicos. Tome decisiones, eso quiere decir. Sin embargo, la responsabilidad última sigue siendo de la persona que ha delegado la tarea. Así que no estoy diciendo usted tome, es autónomo. No. La delegación termina teniendo una última palabra que va a ser a la que le pertenece el trabajo. Y en cierto tiempo, la delegación no es la cesión de responsabilidades. Ciertamente la responsabilidad queda compartida, ya que se ha delegado, se deposita confianza, pero la responsabilidad de esa decisión es de la persona la que ha delegado la función a su subordinado. Dos, autoridad. Cuando se delega una tarea, se está delegando también la autoridad necesaria para ejecutarse. A quien se delega se le está concediendo el poder de controlar los recursos necesarios y hacer cambios en nombre del responsable a fin de conseguir los resultados obtenidos. Para esto hay unas etapas. Las etapas de la delegación eficaz son, primero la etapa 0, razonar del ser de la delegación. Primero hay que pensar por qué hay que delegar y a quién delegar la tarea. Inicialmente se deberá estudiar y especificar tanto la tarea como el objetivo a alcanzar. ¿Qué es la tarea? Por ejemplo, no sé, dentro de dentro del área administrativa en salud podría ser la creación del POA. Delego mi creación del POA 2025 a mi secretaria, por así decir. ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar con esto? Primer objetivo, que el POA 2025 está bien hecho. Segundo, que el POA 2025 pues tenga la mejor planeación correspondiente. 3, que dentro de mi POA estén los objetivos o estratégicos de la empresa. Entonces en ese caso, ¿será mi secretaria la mejor persona para realizar este POA? Durante este estudio puede concluirse, por ejemplo, que es una tarea que no debe delegarse, como por ejemplo la firma de un acuerdo importante para la compañía. En este caso, ¿será la mejor persona o mejor yo haré ese trabajo? Una vez que se va planeando esto, se ve si realmente se tiene que delegar o es mejor que yo haga. Especificar la tarea y sus objetivos va a ser altamente valioso para
quien realice finalmente la tarea tenga la máxima información posible. En caso de no realizarse adecuadamente esta etapa, puede producirse diferencias entre las expectativas de quien delega y la tarea, y cómo se entienden las tareas en quien se delega. La etapa 1, la identificación de la persona a quien se va a delegar una función. Esta etapa 1 es un paso fundamental. Aquí se entiende muy bien quién debe ser el colaborador adecuado para ejecutar esa tarea. En muchas ocasiones, este colaborador no tendrá por qué ser una sola persona, sino también puede ser todo un equipo de personas, donde se definirán también con detalle las diferentes personas que lo conforman. Es habitual que una tarea requiera habilidades diversas que no se encuentren de forma directa en una sola persona, lo que motiva la creación de un grupo de personas para la ejecución de esta. Como veremos más adelante, será muy importante determinar el detalle del rol de cada una de estas personas que conforma el equipo y que realicen adecuadamente la delegación de funciones. La etapa 2, el detalle de la tarea que se va a delegar. ¿Qué tarea y con qué objetivos? Es básicamente darles la receta de cómo realizar para que ejecuten bien la tarea. Los objetivos que se persiguen con la ejecución de esta tarea son vitales para cuadrar las expectativas que se tienen en referencia a la misma. Sin embargo, estos objetivos deberán desglosarse en otros elementos de suma importancia para la consecución de dichos objetivos. Por ejemplo, los parámetros. Todo el detalle de interés para la correcta ejecución de la tarea será lo que se deba proporcionar a quien la realiza. ¿Cómo debe realizar? Este es el modelo, estas son las directrices para realizar el trabajo. Los plazos. No puede faltar una planificación temporal para la ejecución de tareas. Es decir, no puede haber un tiempo ilimitado. Tiene que haber un tiempo adecuado que debe estar descrito. Su urgencia, su importancia van a determinar cómo debe estructurarse la organización de la ejecución para alcanzar los plazos requeridos. La propia delegación de responsabilidad y autoridad anexa a la tarea va a proporcionar al delegado las herramientas necesarias para establecer una planificación que permita cumplir con los requerimientos del plazo. Ahora hablaremos de recursos. Una vez identificado el detalle de la tarea y los plazos necesarios para la realización, será necesario que se establezca un análisis inicial de los recursos que se consideran necesarios para el cumplimiento de la tarea. Esta variable es una de las que más se modifican. Pueden sufrir cientos de modificaciones a lo largo de la ejecución de la tarea, ya que es complicado definir desde el principio con detalle cada uno de los pasos y los recursos que van a ser necesarios para ejecutar la tarea. Por ese mismo motivo, cobra importancia la delegación de la autoridad y el seguimiento continuo de la tarea por parte de quien lo delega. 4. La validación de la delegación. Será necesario comprobar la comprensión de la tarea, además de proporcionar recursos y apoyos establecidos en el análisis inicial de la tarea. Esta fase es completamente compartida entre las dos partes y permite comprobar de forma objetiva que toda la información sobre la tarea ha sido adecuadamente trabajada. Para alcanzar un resultado exitoso en la delegación, será muy importante validar de forma subjetiva o humana que la persona o el equipo elegido cuenten con el compromiso para la ejecución de la tarea. Una delegación nunca ha de verse como una orden, porque puede la persona cumplirlo o no, si está de acuerdo.
La delegación de funciones básicamente no debe ser vista de esta manera. O hago o hago. No, porque uno puede negarse a ella, ya que en caso de una orden, la tarea debe ser siempre el trabajo para que el que se ha contratado a una persona, su misión y su responsabilidad. En caso de la delegación, se establece como un pacto, un compromiso entre ambas partes. Supone la realización de una tarea o función que el mando superior debería realizar, pero por un compromiso va a ser un factor clave para el éxito que la realiza otra persona. Quinto, el progreso de la tarea. Delegar es una tarea, es solamente el primer paso, ya que se deberá también invertir tiempo y recursos en controlar el progreso de la realización de la tarea, manteniendo informada a todas las partes sobre el avance y modificaciones de la tarea. No es dejarles solos, es estar todo el tiempo supervisándolos y tener a todos informados de cómo va esa delegación de trabajo. De nuevo, este es un elemento completamente compartido entre ambas partes, es un pacto. Y el fin de la delegación. Una vez que la tarea quede finalizada, la delegación habrá terminado. Sin embargo, no se debe nunca olvidar evaluar el rendimiento de la persona o el equipo que ha ejecutado la tarea y el cumplimiento de los objetivos. No se realiza esta tarea las próximas veces que se produzcan situaciones de delegación, no tratarán con tanta motivación y compromiso por parte de quien ejecuta la tarea, resultando en el no cumplimiento de los objetivos establecidos. Esta fase tiene además otro objetivo primordial, que es el de reconocimiento del éxito. Para mantener una alta implicación por parte de las personas de los equipos, se debe conocer el éxito de la ejecución de las tareas delegadas. Nos tomaremos 5 minutos, por favor, para pasar al siguiente tema. Muy bien, continuemos con lo que es liderazgo. ¿Qué es el liderazgo por dirección y gerencia? ¿Qué es liderar? Primero vamos a hablar de los conceptos iniciales. Liderar es ejecutar, es facultar a otros para encarar retos, lograr resultados y crear el futuro positivo de la gente, que la gente vislumbra.
La dirección es la acción, el efecto de dirigir, llevar algo hacia un término o lugar, guiar, encaminar las operaciones a un fin, regir, dar reglas, aconsejar u orientar. Es la gerencia, asegurar que se está implementando las estrategias y los procesos adecuados y que los recursos sean utilizados de manera eficiente y efectiva. Que estos recursos sean utilizados de manera eficiente y efectiva para lograr resultados. Comenzaremos diciendo que, haciendo referencia a los elementos más simples de los términos de leadership, que es liderazgo, en el término y el término organizaciones, organization. El término leadership es una especificación de la aceptación más amplia y social del behavior, es que el comportamiento social. Y se va especificando a su vez en la aceptación del carácter más reducido, el leadership style, el estilo del liderazgo. Como términos relacionados con el leadership figuran ahí los términos de authority, autoridad, entrepreneurship, espíritu empresarial, el management, administración y dirección. Estos son términos relacionados que nos permiten o nos empiezan a descubrir las primeras conexiones semánticas del liderazgo. ¿Qué es líder y qué es el liderazgo? Ambos términos de origen inglés, en término leader, tiene, entre otros, los siguientes significados: guía, conductor, persona que dirige y usualmente acompañaría a una fuerza armada, persona que por fuerza del ejemplo, talento, cualidades de liderazgo, juega un papel directivo, maneja una influencia de mando o tiene seguidores en cualquier esfera de actividad o pensamiento, en tanto que el término leadership significa todo lo opuesto. Ante todo, el puesto o posición de un líder, la cualidad de un líder, la capacidad de liderar un acto o una instancia de liderar un grupo de personas que lideran. Ese es el leadership. Por otra parte, en nuestro diccionario de la lengua española de 1992, el término liderazgo se define como la situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto o un sector económico dentro del ámbito. El diccionario que contempla además el término liderato y lo define como una condición de líder o ejercicio de sus cualidades. En tanto que líder significa la fuente, significa el director, el jefe y el conductor. Sigamos con conceptos generales. Organización en inglés, según el Webster's, una organización se define como una forma o manera de estar organizado, estructura orgánica, composición sistemática propositiva, específicamente la estructura administrativa y funcional de una organización, como un negocio, partido político, unidad militar, incluyendo las relaciones con el personal establecido a través de líneas de autoridad y responsabilidad con delegación y asignación de tareas. ¿Y qué es el liderazgo organizacional? La descripción de esta acepción se deduce directamente de las definiciones anteriores. Leadership y organization. Así, el liderazgo organizacional puede entenderse básicamente como una situación de superioridad en la que se hallan algunas personas en sus respectivas organizaciones, ya que por sus notables cualidades personales y actuaciones consiguen
que los equipos que dirigen vayan a la cabeza en cumplimiento con los fines organizacionales. Bueno, ya hemos hablado del liderazgo organizacional. Hablaremos ahora sobre el concepto, teorías y tipos. ¿Qué es el liderazgo organizacional? Es un cúmulo. El liderazgo hemos dicho que es un cúmulo de capacidades de una persona que tiene para influir en la mente de las personas o un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en un logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un equipo, a un grupo. En la administración de empresas, el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto de forma eficaz y eficiente, sea este personal, gerencial o institucional dentro del proceso administrativo de la organización. El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. Eso es el liderazgo. Y el liderazgo organizacional, el concepto es fácil. Es la capacidad que tienen para influir, inducir, animar para el cumplimiento de un objetivo con el fin de cumplir los objetivos de una organización. ¿Qué significa liderazgo gerencial? Es un proceso de dirigir las actividades laborales que los miembros de un grupo y de influir en ellas. Tener la autoridad personal o funcional, tener las cualidades para ayudar a proveer los medios para atender las metas de la escuela, tener una apropiada preparación para el servicio y habilidades y ejercer un alto grado de liderazgo educacional, se denomina a sí mismo y genera en sí y en los demás ingenios, creatividad, iniciativa, disciplina, laboriosidad y entusiasmo. Eso es liderazgo. Liderazgo gerencial. Las teorías del liderazgo. Bueno, liderazgo como personalidad, que mencionan que las cualidades asociadas con el liderazgo efectivo son innatas, vienen con uno mismo, es decir, uno ha nacido para ser líder. Una cualidad se define como una característica física o psicológica específica a la cual se puede atribuir un patrón de conducta. Entre ellas está la motivación, el dominio, la cualidad física de la voz, etcétera, etcétera, la inteligencia. El liderazgo como conducta. Depende también mucho del entorno. No confundas mi personalidad con mi actitud. Mi personalidad es quién soy y mi actitud depende de quién seas tú. Eso es muy profundo. Puede ser uno un líder innato, pero tener una actitud pasiva y en un momento dado sacar esa capacidad de liderar. También existe el liderazgo bajo el enfoque de contingencia. Esta teoría está definida por la interacción entre ciertos atributos del líder y la de las características de una situación específica y un subalterno. En muchos lugares puede no ser factible tener un puesto gerencial, por así decir, dentro del ámbito laboral. Y más cuando uno es de base, por ejemplo. Dentro de los hospitales hay muchos médicos de base, pero el liderazgo bajo contingencia es que cuando exista un problema, una persona debe convertirse en un líder para llevar al resto de las personas a salvaguardar sus intereses. Por ejemplo,
en el campo, en el ejemplo de que en un hospital una persona, perdón, exista un temblor, un terremoto y todos estén dentro, un líder que esté bajo enfoque de contingencia llevará a todo el personal y a los pacientes que se encontraran a salvaguardarse. Liderazgo transformacional. Este liderazgo, el objetivo de este es el de generar acción. Se trata de generar resultados sin precedentes, darle forma a un futuro impredecible, provocar un cambio en tu estado de ser. Sus principios centrales son crear lo que no existe, relacionarte con las circunstancias con una nueva interpretación o posibilidad y darte cuenta de lo que aún no sabes de ti mismo y de tu potencial. El liderazgo humanista. Venice el año 2000 menciona, tiene el rumbo claro y sabe hacia dónde quiere ir. Está integrado a su trabajo y está apasionado con él, enamorado de lo que hace. Aquí hay coherencia, convicción, creatividad, confianza, comunicación, compromiso y conciencia. Muy de los años 2000. Ahora, hay diferentes tipos de líder. Uno puede ser un líder autocrático. El líder establece todo, centraliza su autoridad, toma las decisiones de un modo unilateral, no deja que nadie hable. Todos conocemos ese tipo de líder. Ahora, como dice la imagen, yo soy el jefe, les recuerdo que mi oficina siempre estará abierta para ustedes. Si pueden atravesar la piscina con tiburones, ¿no? Él toma las decisiones y nadie más sabe más que él. Nadie más puede saber más que él. También existe el líder democrático. Toma decisiones consultando, fomenta la comunicación y la participación conjunta en las decisiones, anima y agradece las sugerencias de los trabajadores. El líder, laissez-faire, liberal, que hace que y deja ser. Este líder no juzga ni valora las aportaciones de sus trabajadores, ya que cuentan con la libertad total. El líder paternalista. El líder ofrece consejos a los trabajadores para que consigan resultados e insinuando lo malo que no es cumplir con el deber. También existe el líder carismático. Tiene la capacidad de generar el entusiasmo en los trabajadores, es decir, elegir de forma adecuada la decisión correspondiente, hacer que nosotros elijamos también esa opción. Es elegido por la forma en la que da entusiasmo a otras personas. Destaca por su importancia de seducción y admiración. Es muy importante eso. Puede ser el jefe, pero dentro de una oficina puede ser el líder lateral. Consiste en que se es el líder sin ser el jefe, es decir, ser líder dentro del rango del mismo, pero no es el jefe del todo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características, 4 prácticas efectivas de liderazgo. Primero, explorar, conocer las necesidades emergentes del usuario, las comunidades y los diversos factores. Qué importante es eso. El saber qué. Uno, ¿cuáles son las necesidades de mi usuario? ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta? ¿Cómo los puedo satisfacer? Si sé esas 3 actividades de mi cliente, voy a llegar fácilmente a darles un producto adecuado a lo que ellos necesitan.
También saber las necesidades de mis clientes, de mis pacientes, me va a permitir acoplarme mejor a su estilo, a su forma de vida. Explorar el entorno interno ayuda a un gerente que lidere a comprender mejor cómo facultar y movilizar a sus organizaciones y movilización de equipo para que realice el trabajo que se debe realizar. 3, enfocar los gerentes que lideren y enfocan la atención de su organización y de su equipo con la finalidad de encarar los retos con una estrategia y metas definidas. Al enfocar su atención, los líderes alientan a sus grupos a establecer prioridades que les permitan avanzar hacia la consecución de sus metas u objetivos. Esto es muy importante. Enfocar es básicamente detectar el objetivo y llevarlo a su fin. Alinear y movilizar. Los gerentes que lideran, alinean a las personas en torno a una visión común, es decir, un objetivo, y movilizan esa energía, el trabajo y los recursos hacia la consecución de dicha meta común van a llegar más fácil al éxito. Bueno, evaluación sobre liderazgo organizacional. Han sido muy numerosos los procedimientos utilizados para evaluar el liderazgo en general. La lista de los métodos que se emplean en su momento para estudiar las características personales de los líderes. 1 es la observación en la muestra temporal en conducta de situaciones de grupo. 2 es la elección por asociados. 3, la votación. 4, la nominación. Esas son 4 formas de elegir al líder de acuerdo al entorno. También puede ser la ordenación, la sociometría, la denominación por observación cualificado, la selección de personas ocupando posiciones de liderazgo, análisis de datos biográficos e historia de casos y listado de rasgos considerados esenciales para el liderazgo. En la evaluación del liderazgo organizacional se ha predominado frecuentemente el cuestionario complementado sobre las personas en el entorno del líder. En este motivo, resulta necesario exponer aquí, breve y sumamente, lo que es más circunstancial en aquellos cuestionarios más habituales para evaluar el liderazgo organizacional y igualmente someter a examen y discusión de las diferentes fuentes de evaluación a los que se han recurrido para evaluar al líder. La evaluación del líder es algo muy importante y también muy difícil. ¿Cómo podría un subordinado evaluar a su líder? En la actualidad, como método de recogida de datos, también sí se vienen utilizando las entrevistas, la observación de videos, las técnicas de esta última simulación como los ordenadores, en cuanto donde el sujeto que puede ser responsable o individualmente en una situación hipotética que se le presente y que también viene utilizando para estudiar las atribuciones del supervisor. Sus diferencias individuales en la evaluación del desempeño y en general para el estudio de todas de tablas salariales directivas en función del desempeño de sus subordinados, por así decir. Sin embargo, el cuestionario sin duda ha llegado a ser la técnica más recogida para evaluar los datos de excelencia para medir el liderazgo operacional, terminando por convertirse en un instrumento de medida tópico y típico para evaluar a un líder. Ahora hablaremos sobre comunicación organizacional. ¿Qué es la comunicación? Es transmitir la información dentro de las organizaciones. Eso es la comunicación organizacional. Y existen diversas, entre ellas la comunicación interna. Son todas las actividades realizadas
por la organización para crear, mantener las relaciones entre los miembros. Todas las actividades, no solamente las comunicadas. Pueden ser actividades pues recreacionales y otras. Para esto es necesario un buen uso de los medios de comunicación entre sí, de manera que el personal se sienta motivado y mejore su calidad productiva. También es importante para obtener un buen ambiente y óptimo equilibrio y armonía dentro de la empresa en otra lámina. ¿Por qué digo que la comunicación interna debe ser adecuada? Porque se evita el chisme, se evita el tener que adivinar las cosas que existen dentro de una institución y se ve con mayor claridad la empresa. Se utiliza diferentes medios, pueden ser WhatsApp, pueden ser comunicación escrita, puede ser comunicación por los correos electrónicos y otros. La comunicación externa son las actividades realizadas por la organización para mantener relaciones con el exterior, es decir, la comunicación que va a existir entre empresas, entre similares o externas que prestan servicios. ¿Qué es la competencia comunicacional? La imaginación del lenguaje, este sistema articulado de símbolos mediante el cual podemos intercambiar ideas y conceptos, no es un invento, un accesorio a la condición humana, pues esta buena comunicación depende del desarrollo de las actividades, proyectos de organización y la productividad en los departamentos de trabajo. La comunicación es una herramienta de mucho aporte laboral en la actualidad y da lugar a la transmisión de la información dentro de las organizaciones. La competencia comunicacional nos va a permitir que un departamento, una persona o un líder nos dé la información adecuada para diferentes fines. Realizar bien un trabajo, eh, relación entre trabajador y líder y otros. ¿Qué es la comunicación efectiva versus la comunicación? La comunicación nomás es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, la escritura y otro tipo de señales. Pero la comunicación efectiva es a través de buenas destrezas y formas de comunicación que se logra un propósito de lo que siempre se quiere transmitir, de lo que se quiere transmitir o recibir. Entonces, en una empresa debe haber comunicación y comunicación efectiva. La comunicación efectiva va a utilizar diferentes formas de manejo de la información, sea verbal, sea escrita, sea gráfica, sea por varios medios que permitan que nuestros sentidos en general sean capaces de percibir esta información para lograr un propósito dentro de la organización. Bueno, hablaremos ahora de reconocimiento y flexibilidad y estilo propio. Una cualidad esencial para cualquier persona es la flexibilidad. Nadie más que nosotros odia a las personas rígidas, aquellas que no se puede hablar, que no se puede negociar, etcétera, porque pierden su capacidad humana. La flexibilidad es una capacidad humana que si bien nosotros nacemos con ella, pues muchas veces la apagamos pensando que estamos haciendo adecuadamente nuestro trabajo. Una persona flexible es capaz de aceptar las diferencias entre los demás, su diversidad cultural, política, social.
La flexibilidad es un rasgo fundamental de un líder y no solo para relacionarse con sus colaboradores, proveedores y clientes, sino también para adaptarse con rapidez a las circunstancias cambiantes de los mercados. Eso es muy importante. Alguien que es flexible no sufre porque se adapta fácilmente. Alguien que es inflexible o rígido sufre de todo porque no se van a, él no puede adaptarse al medio. Los demás tienen que adaptarse a él. Y eso es más difícil que ocurra. ¿Cómo son los líderes flexibles? Tienen la mente abierta. Una persona flexible no se encierra en sí misma, sino que está dispuesta a adoptar como propios los pensamientos ajenos que considere valiosos. Además, no solamente se apropia de estos pensamientos, sino les da la relevancia correspondiente, es decir, los hace crecer. Carece de ideas preconcebidas, se abre a la escucha y acepta que cualquiera pueda adoptar soluciones creativas y visiones enriquecedoras. Es más, les da esa capacidad de poder desarrollar sus pensamientos para para un fin común, para mejorar el cumplimiento de las actividades o para eh, desarrollar un objetivo. Reconocen errores. Los líderes flexibles reconocen sus errores con humildad porque saben que es la mejor fórmula de aprender. Quienes no asumen haberse equivocado no pueden ver que en los fallos reside la oportunidad de mejorar. Qué importante ser flexible porque te reconocen como humano. En el momento en que tú consideres que eres un líder rígido o inflexible, ya te dan calidad de Dios. Cuando eres un líder flexible, un error es un error, podemos compensarlo, pero cuando hay un líder inflexible y comete un error, no, es pecado, no puede pasar. Es más fácil que un líder inflexible pueda ser visto desde la estratosfera, porque cualquier error que cometa será maximizado. Se rodean de personas flexibles. Los líderes flexibles no desean que la flexibilidad sea una cualidad de unos pocos, sino que buscan convertirlo como un valor de la compañía. Premian la creatividad, la iniciativa y la rapidez en adaptarse a los cambios. Para ellos, los robots son útiles en la medida en que se hacen aquellos para los que están programados. En cambio, solo las personas saben cómo innovar y eso es muy importante. Las personas flexibles se rodean de iguales y crean un ambiente adecuado para trabajar. ¿Se equivocan? Arréglalo. ¿Hay un error? Soluciónalo. Pero esto debería ser adecuado. Bueno, sí, no debería tener errores. La próxima vez no los cometas. La importancia de ser flexibles es transmitir un buen ambiente de trabajo. No estoy diciendo que todo sea un error, todos se equivoquen y no haya pues responsabilidad por lo mismo. Puede haber responsabilidad, lo determinará el líder, pero no hará un ambiente de trabajo tan rígido que sea difícil trabajar en él. Comparten la toma de decisiones. El líder flexible no busca el individualismo porque no necesita ser protagonista. Por el contrario, persigue la participación de todos. Su cultura empresarial es la del compromiso. Así, en el proceso de toma de decisiones, amplía sus fuentes de información, se abre positivamente a las aportaciones creativas y no limita la exposición de su equipo por razón de su cargo. El líder flexible permite que su grupo de trabajo sea responsable y a su vez contribuyan con la toma de decisiones de su área. De esta manera va a crear también, aparte de un buen ambiente laboral, va a crear
una cultura empresarial y además va a crear conciencia de toma de decisiones y va a va a empoderar a cada una de las partes para hacer crecer una empresa, para cumplir los objetivos. Bueno, ¿cómo son los líderes flexibles todavía? Entienden la flexibilidad al ámbito personal, ejercen un liderazgo situacional que se amolda a los vertiginosos movimientos de la sociedad. Este genera bienestar y sus colaboradores que actúan sin miedo a los cambios, sabiendo que al igual que ellos pueden hacerlo los demás, también se adaptarán a sus necesidades laborales y personales, además de permitir la conciliación familiar, reanuda con un mayor bienestar del equipo y por lo tanto mejora la productividad empresarial. No se puede hablar de flexibilidad sin recordar las sabias palabras de Ismael Cala en su fábula El secreto del bambú. El liderazgo debe tener presente la metáfora que refleje esta sabia planta, capaz de curvarse ante los feroces temporales sin romperse. Hay que ser flexible para seguir creciendo. Bueno, ahora hablaremos sobre liderazgo y su relación con los procesos organizacionales. El liderazgo es la capacidad de guiar, influenciar a un grupo de personas para lograr un objetivo determinado. A lo largo del tiempo han surgido varios enfoques para entender la habilidad. Y uno de estos de los más novedosos es el liderazgo organizacional, como ya hemos hablado en diapositivas anteriores. Este estilo de dirección surge a la par de un nuevo modelo laboral, en la que las jerarquías son reemplazadas por esquemas colaborativos y creativos e implica la capacidad de liderar para hacer que cada persona aporte sus mejores talentos a partir de generar un clima laboral que aumente el grado de satisfacción y motivación del equipo. Los aspectos más relevantes dentro de esta formación de liderazgo son la planificación. Hemos dicho que el liderazgo organizacional hacía que las organizaciones cumplan, bueno, un grupo de personas cumpla los objetivos o fines de una institución. Para ello se requiere planificación. Primero que nada, el líder debe estudiar y comprender todas las interacciones que se dan al interior de las empresas, así como dinámica de coordinación entre áreas, grupos de trabajadores. La prioridad del liderazgo organizacional es hacer los cambios necesarios en las relaciones personales dentro de la organización para lograr una comunicación eficaz. Segundo, la integración. La comunicación ayudará a contribuir las relaciones sólidas y cercanas en base a en el respecto de la confianza entre miembros del equipo y entre equipo de líderes. La planificación estratégica. Es bien conocida esta fase que define en gran claridad el cambio que introdujo el modelo estratégico de la administración moderna. El proceso de planificación en servicios de salud tiene 4 elementos que vale la pena aclarar. Entre ellos, el tiempo, el espacio, el modo, la satisfacción de las necesidades de salud en la población. Para eso es la planificación estratégica. Si bien la planificación no es de expertos, es una acción cotidiana de todos, la planificación es muy importante para conseguir un fin. No se debe pretender que sin planificación nos vaya a salir todo perfecto. Eso es suerte. En cuanto al tiempo, hace la referencia al momento de vigencia del proceso de planificación que se debe
surgir de la decisión política de planificar. El espacio sería la delimitación geográfica poblacional cubierta por los servicios de salud, como por ejemplo el país, el departamento, el municipio, el hospital. Puede ser referencia nacional o local. La satisfacción de las necesidades de salud de la población hace referencia a la finalidad o cómo la definen otros autores, la imagen o el objetivo del proceso. Cómo definitivamente se decidió por adoptar el modelo estratégico, definamos este enfoque de planificar los sistemas de servicios de salud como la forma de privilegiar la estructura de los objetos, reconocer las categorías de la complejidad, la fragmentación, la incertidumbre, el conflicto, la dependencia, considerando el problema del poder y admitiendo la exigencia de las diferentes fuerzas sociales. La planificación estratégica se refiere a la forma en la que uno va a planificar las actividades de una empresa en base a los objetivos, al plan de crecimiento con la finalidad de llegar a un objetivo correspondiente, es decir, el crecimiento de la empresa. ¿Qué actividades me van a permitir hacer crecimiento de mi empresa? En el caso de los centros de salud. ¿Cómo voy a hacer mi planificación estratégica? En base a conocer cuál es mi población. Segundo, qué beneficios puedo contribuir, con los que puedo contribuir. 3, qué presupuesto tengo. 4, con qué equipo cuento y cuál es el tiempo. Utilizando e integrando elementos normativos que corresponderían al debe ser y elementos estratégicos como el poder ser en una actitud anticipativa y exploradora que nos permita crear situaciones futuras e inmediatas y finales que correspondan a la situación de objetivos probables y deseables para la fuerza social que planifica, seleccionando proyectos dinámicos idóneos para llegar al cambio deseado. Analizando y contribuyendo a la viabilidad de las propuestas, considerando la negociación tanto hacia el interior de la fuerza social que planifica, cómo planificar hacia el exterior, como la categoría clave de conferir viabilidad a las propuestas, exigiendo una amplia participación de todos los actores que intervienen en el proceso. La palabra estrategia viene de los militares y se refiere a eso, a planificar de forma tal que cada actividad sea capaz de contribuir al próximo paso. Para ello se necesita identificar áreas de investigación. En las instituciones de salud siempre hemos hablado de un jefe, director, presidente, administrador, líder. En la actualidad este modelo, el término que está de moda es el gerente, el jefe médico. Como los gerentes son seres humanos, es elemental pensar que vamos a tener diferencias entre sus actitudes, valores, sentidos de la ética, deseo de asumir el riesgo, preocupaciones diversas, porque es un ser humano. Y todo va a depender de la rentabilidad y el estilo gerencial. En esta parte humana, el gerente debe tener como muy presentes 3 elementos importantes, que son administrador, poder y empatía, que se pueden desagregar en diferentes variables que podríamos llamar en el momento predominado. Después de haber hecho con claridad en el contexto, en el enfoque del gerente, de la planificación estratégica, es importante aclarar aquí que los fines para interpretar y que lleguen a un lugar ideal, pero probablemente realizando en la planificación estratégica es poder cambiarlos en el momento en que la fase de experimentación, por ejemplo,
Yo puedo ir implementando los planes en el área de enfermería dependiendo de los resultados. Eso es importante, por eso saber la flexibilidad y hasta dónde puedo cambiarlos para que mis planes sean los correctos. ¿Cuáles son los principios generales de la planificación estratégica? El principio número 1 es diagnóstico, en el cual nos permite saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Saber, lo primero que debemos hacer antes de planificar es saber quiénes somos, cuándo estamos, qué hacemos, qué actividad tenemos, etcétera, etcétera. El diagnóstico. Segundo, es el planeamiento de alternativas. Tercero, el tercer principio es la posibilidad de cambio sobre la marcha, la capacidad de ser flexibles. Esta es la gran diferencia de la planeación normativa. El cuarto principio es el análisis de las causales. Y el quinto principio es el análisis de variables. El sexto es el principio del compromiso con el cómo. Y por último, el sexto principio es el compromiso con el cambio. Bueno, vamos a quedar aquí. Mañana los espero a las 8 de la mañana. No sé si la coordinadora quiere verter algunas palabras para cerrar esta primera sesión. ¿Hay ¿cómo está? ¿Hay alguna duda, pregunta? No. Les agradezco mucho haber estado en esta sesión de 2 horas y espero que mañana seamos puntuales. ¿Algo más para finalizar? ¿Algo más? Eh, no, Doctor, buenas noches. buenas noches. Buenas noches, sí, interesante, ¿no? La verdad, digamos, es que la planificación va a hacer de que haya una mejora en nuestro lugar de trabajo. Sabiendo, como dijo usted a un comienzo, el tiempo a veces pasa rápido y si no se hace una buena planificación, entonces va a haber problemas, ¿no? Entonces, según el área de trabajo en el que nos encontremos, según el área en el cual queremos llevar a eh, la situación es que a veces nos encontramos en un momento en el que seguramente hay muchos problemas en disminución de un personal, muchos factores, ¿no? Entonces, pero a pesar de ello es importante, como usted decía, ser flexible, trabajar de la mano con ellos, porque la idea es que todos, si todos trabajamos, el éxito va a ser para todos, no solo la cabeza. Si yo quiero hacer mi trabajo solo, entonces, y los demás no, entonces no, tiene que ser en equipo y el éxito va a ser para todos. Y una buena planificación tiene muchos aspectos que ha dado ahí para poder ejecutarlo, para poder potenciar de cada persona en el lugar para, como vuelvo a decir, para poder llevar a cabo un programa de un centro, una campaña, cualquier actividad, cualquier proceso que tengamos a cargo o que estemos cumpliendo funciones va a ser fundamental. Hay muchos vacíos, ¿no? Hay muchas personas que tienen cargos a la cabeza, pero que no tienen estos elementos que usted ha mencionado, ¿no? El liderazgo, los gerentes, la gerencia, los jefes, entonces todos ellos, digamos, se necesita, pero con la humildad y el aporte que estamos pasando con ellos se puede aportar y que, pues, podamos mejorar. Eso como comentario y bueno. Es amplio lo que se dijo y muy saludable, muy enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Los espero mañana, entonces, 8 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas doctora. gracias, estimada doctora. Hasta luego. Doctora. Buenas noches. Hasta Hasta luego. luego, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Bien, por favor, Ya, antes de doctora, que se gracias. vamos a realizar lo que es el último llamado de asistencia. Me indican, por favor, si han ingresado luego del primer llamado de asistencia igual, para que podamos